Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Hoy vamos a estar analizando el primer capítulo de El Halcón y el Soldado de Invierno, The Falcon and the Winter Soldier. Primer episodio de la segunda serie de Disney Plus del universo marveliano. Estrenó su primer capítulo, una serie que bueno, va a explorar un poco la historia de estos dos personajes, y la idea de este video es un poco desglosar qué es lo que dejó y hacia dónde puede llegar a ir este nuevo producto de Marvel, después de lo que hemos visto en WandaVision. Lo primero que tenemos que saber de esta serie es que consta de 6 episodios, es mucho más corta que WandaVision, y en estos 6 episodios vamos a estar explorando un poco qué ha pasado con el mundo después del famoso Blip. Recordemos que esta historia transcurre cronológicamente 6 meses después de que Hulk realizara el segundo chasquido, ¿no? Y devolviera a las millones de personas al mundo que habían sido borradas durante 5 años por el primer chasquido que había hecho Thanos al final de Infinity War. Es decir, esta historia transcurre 6 meses después de lo que vimos en Endgame. Entonces hay que empezar a entender, y ahí empieza un poco la explicación, por qué este capítulo se llama Un Nuevo Orden Mundial, ¿no? Y es, creo yo, interesante el hecho de que el mundo está tratando de reorganizarse, es decir, tuvo que reorganizarse 2 veces. En primer lugar, después del primer chasquido, donde la mitad de la población fue borrada del mapa a nivel galáctico, pero si nos centramos específicamente en la Tierra, quedando un planeta, no digo desolado, pero casi post-apocalíptico, con la mitad de los habitantes, y después de esos 5 años, el segundo chasquido devolvió a toda esa gente al mundo. ¿Cómo sigue funcionando el mundo? Cuando millones de personas desaparecieron durante 5 años y después vuelven de golpe. Bueno, me parece que esta serie va a empezar a contarnos un poco eso, en qué situación estamos a nivel global. ¿Es esta serie una referencia permanente al patriotismo norteamericano? Está clarísimo esto, por eso hay que trazar, creo yo, un paralelismo con lo que hemos visto en WandaVision. Esta va a ser una serie muy diferente, ¿no? Porque el gran emblema y la gran bandera, aún no estando presente, es el Capitán América, ¿no? Tenemos a 2 personajes, los 2 protagonistas, Sam Wilson por un lado y Bucky Barnes por el otro. Van las 2 historias a la par, por lo menos en este primer episodio las hemos visto por separado, y qué le está pasando a cada uno de estos personajes. En primer lugar, vamos a empezar por Sam Wilson, ¿no? The Falcon, que lo vemos en los primeros minutos de este episodio trabajando para el gobierno de los Estados Unidos en una misión donde tiene que perseguir y capturar a un rehén, ¿no? Que forma parte de las fuerzas norteamericanas, ¿no? Está atrapado por una organización terrorista que se hace llamar LAS, ¿no? Y que está eh, liderada por un tal Batroc. Batroc, que no es la primera vez que lo vemos a este personaje. Batroc, ¿no? Es el líder de esta, o por lo menos de este pequeño grupo terrorista que tiene secuestrado a este soldado, ¿no? Y que el gobierno quiere recuperar a toda costa. A este Batroc ya lo habíamos visto pelear en Capitán América Civil War con el Cap, justamente, con Steve Rogers. Es decir, el personaje vuelve, ¿no? Y vemos que es un personaje con muchísimas habilidades militares y de pelea, ¿no? Porque yo, haciendo un poco de memoria, recuerdo que al Capitán América, si bien lo termina derrotando, no le resultó tan fácil vencerlo como de pronto sí le pudo haber ocurrido cuando enfrenta a otro enemigo que no tiene superpoderes, ¿no? En este contexto, lo que a mí particularmente me encantó y que me llamó mucho la atención, y vuelvo atrás en el tiempo y hago un poco de memoria con uno de los anuncios que Disney había hecho, era que esta serie en particular iba a tener algunas restricciones. Que se entienda lo que digo, es apta para todo público, la plataforma Disney Plus tiene todos productos ATP, pero la recomendación era que para niños de determinada edad estén acompañados por un adulto. Y hoy, creo, nos damos cuenta por qué habían anunciado esto. Porque toda la secuencia del principio, que es increíble, por donde se la mire, donde podemos ver a Falcon persiguiendo helicópteros, aviones, donde estos terroristas tienen a ver algunos trajes para planear, y donde él en el aire los va persiguiendo, con un nivel magnífico, con unos efectos especiales maravillosos, con una calidad cinematográfica, algo a lo que ya nos estamos acostumbrando a nivel streaming, porque estos productos
como dijimos muchas veces, tienen un presupuesto casi cinematográfico, y donde lo que a mí particularmente más me llamó la atención, y ahí lo ato con este anuncio que había hecho Disney hace algún tiempo atrás, son las matanzas que Sam Wilson como The Falcon hace contra estos terroristas. Los asesina a todos. Los asesina a todos. A ver, no es explícito, no vemos sangre prácticamente, pero no se salva ninguno. Es, creo yo, un poco más explícito en cuanto a mostrarnos cómo un Avengers o ex-Avengers mata a rivales de turno, y que en las películas estaba un poco más cuidado. A ver, sabíamos que mucha gente moría, pero no te mostraban cómo. Bueno, en este caso no tiene tapujos en destruir un helicóptero con 4 o 5 terroristas adentro, o hacerse cargo de estos muchachos que van planeando y estamparlos contra una montaña, ¿no? y donde claramente mueren. Me parece que en ese sentido la serie está tratando de subir un cachito el nivel, sube un poco no digo el riesgo, pero de pronto sí la violencia, ¿no? De ser un poquito más adulta, un poquito más explícita, hasta ahí nomás. Tampoco se vayan a creer que la serie va a ser un baño de sangre, pero me parece interesante porque yo siempre creí que esta serie, al menos después de haber visto los trailers, iba a tener un tono mucho más militar. ¿Qué quiero decir con esto? Va a tener seguramente muchísima más acción, esto había quedado demostrado en los trailers, se confirma totalmente en esta primera secuencia, y fundamentalmente va a haber mucho de lo militar, porque tenemos a Sam Wilson como The Falcon, utilizando un traje que, entre paréntesis, déjenme decirles, es fantástico, muchísimo mejor que el original, donde lo vemos planear, donde lo vemos disparar sus armas, donde vemos que tiene una especie de dron, que a mí me hizo acordar mucho a Laserbeak, la que tenía Soundwave en Transformers, ¿no? Esa águila que le salía del pecho, y que él puede controlar con una tecnología de la que él mismo se encarga de ir reparando. Esto lo vemos después, pero tiene un montón de artefactos su traje, que es realmente genial. Pero en el contexto en que lo vemos, junto con Bucky Barnes, que es un militar de pura cepa, la serie va a tener ese tono. Dicho esto, con esta introducción y viendo de lo que es capaz Falcon, el contexto que tenemos es, en particular, los conflictos que tanto Sam Wilson como Bucky Barnes tienen que padecer. A ver, en este post-blitz que deja al mundo en una situación medio extraña, ¿no? Y que entiendo yo que la serie nos va a ir explicando un poco dónde estamos parados, ¿no? Porque después del 2023, cuando se restableció toda la mitad de la humanidad que había sido borrada por Thanos, las cosas no son color de rosa, y las cosas a nivel político, y esta serie va a tener mucho de político y mucho de patriotismo norteamericano, no piensen que va a haber patriotismo del otro, es meramente norteamericano, porque esta serie trata del legado de Steve Rogers, del Capitán América. Los trailers un poco lo sugirieron. ¿Qué pasó con el Capitán América? Bueno, no hay una explicación muy concreta. Sabemos que el Capitán América, en la línea temporal a la que él volvió para vivir su vida, regresó al final de Endgame y lo vemos como un Capitán América muy viejo, muy avanzado de edad. No se explica si es que él murió o no, o si es que regresó. No hay, por lo menos hasta ahora, una aclaración de lo que ha ocurrido. Lo que vimos en el final de Endgame, como todos ustedes saben, es que el Cap regresó para entregarle el escudo a Sam Wilson y que él tome la posta de lo que él representa como el gran defensor de los derechos de la humanidad y el gran defensor fundamentalmente de los Estados Unidos. Esto para Sam Wilson es un peso enorme, y esto es lo que la serie se va a encargar de explicarnos. Él no acepta este legado. El final de Endgame lo deja como que lo toma y se termina la película. Bueno, acá sabemos que 6 meses después él sigue trabajando para el gobierno, pero no ha aceptado la responsabilidad de ser el nuevo Capitán América. Ese escudo y esa figura y lo que él representa es pesadísimo, y él no se siente capacitado para poder aceptarlo. Por eso entrega el escudo al museo que está dedicado al Capitán América, donde están muchos de sus artefactos, por lo menos los que ha usado a lo largo de su vida, como la moto, como el primer escudo que habíamos visto en los trailers también, de la Primera Guerra Mundial. Este museo que ya hemos visto en películas de Marvel, donde se repasa toda la vida desde la Segunda Guerra Mundial del Cap, se ha ido actualizando porque vemos varias de las cosas que ocurrieron en las últimas 2 películas de Avengers, ¿no? Fundamentalmente después del chasquido de Thanos, ¿no? La gente que desapareció, la gente que volvió, es decir, hay todo como un recordatorio de lo que hemos visto en estos últimos eventos, por lo menos cinematográficos, y la realidad es que Sam Wilson tiene que debatir entre trabajar para el gobierno
¿no? Cosa que hace, que vemos en el principio, y los problemas familiares que tiene. ¿Cuáles son los problemas familiares? Bueno, vemos que tiene una hermana que está viuda, que tiene 2 hijos, que son sus sobrinos, y que trata de sostener un negocio familiar. ¿Cuál es el negocio familiar? Un barco que se dedica a la pesca, que se dedica a los distintos trabajos marítimos, que después del chasquido, ¿no? Pero no del primero, sino del segundo, bueno, ha quedado con los bancos que manejan el dinero y los préstamos prácticamente en la ruina. Y acá se nos plantea algo que es muy curioso, es que aparentemente los bancos no han tenido en cuenta que hay millones de personas que han desaparecido durante 5 años, y que cuando han regresado no les han tenido contemplación por esos años en que dejaron de existir por el chasquido de Thanos. Esto queda demostrado cuando Sam va con su hermana al banco, ¿no? Y va a pedir un préstamo y el banco no se lo acepta porque dice, vos estuviste desaparecido durante 5 años, no tenés avales para que el banco te preste plata para poder salvar tu negocio familiar. Algo que es realmente despiadado y que, a ver, puede hacer ruido, pero que me parece forma parte de la punta del iceberg de cómo se está manejando el mundo. Evidentemente a los gobiernos y al mundo no le importó que la mitad de la humanidad haya desaparecido, porque no le tienen contemplación a esa gente. Sabemos en este capítulo que tanto su sobrino como su hermana no fueron exterminados por Thanos, ellos siguieron, ¿no?, en la línea temporal, pero positivamente, en el caso de Sam Wilson, él estuvo 5 años ausente. La hermana se encarga de recordarle lo que ella tuvo que padecer mientras su hermano había desaparecido y la mitad de la humanidad dejando la economía en la ruina. Me parece que la serie toca muchos temas que tienen que ver también con los momentos caóticos que la economía a nivel mundial está viviendo hoy en día. ¿Qué pasa con el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, el gobierno de los Estados Unidos ha aceptado que Sam Wilson no quiera ser el Capitán América, de hecho aceptó que el escudo quede en el museo. Podemos ver una charla que tiene él con James Rose, que es War Machine, ¿no?, quien fuera compañero de armas de Tony Stark, ¿no? Y donde de alguna forma nos da a entender que hay fuerzas malignas que se están moviendo a lo largo del mundo, no especifican cuáles son. Uno cree que la serie va a explorar un poco distintas organizaciones terroristas que se quieren aprovechar de este mundo convulsionado todavía, porque pasó muy poquito tiempo desde que volvió la mitad de la humanidad, y que está tratando de reorganizarse, y no todos quieren que la cosa vuelva a ser como era antes, ¿no? Esto también ocurre en la serie. Tienen una charla donde, bueno, a ver, James Rose trata de convencerlo de que él es el elegido o de que él es el indicado para tomar la posta que dejó Steve Rogers, algo que Sam está decidido a no hacer. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es que Sam Wilson tenga que ir al banco a pedir un préstamo. Significa que no tiene $1 en el bolsillo. Y que en un comentario muy curioso que dice mientras habla con el gerente del banco, o con uno de los empleados del banco, es que Tony Stark no les pagaba todo a ellos, sino que ellos sobrevivían económicamente con las donaciones de la gente. Algo raro, ¿no? Porque uno, por lo menos por lo que había visto en las películas, parecía que Tony se hacía cargo absolutamente de toda la maquinaria de los Avengers, económica, y esto evidentemente no ha sido así. Y lo que también la serie se encarga de mostrarnos es que no hay una vida para el superhéroe después de lo que vimos en Avengers Endgame. Se la tienen que rebuscar como pueden, por lo menos el caso de Falcon, ¿no? Él tiene que trabajar para el gobierno, evidentemente está remunerado por el gobierno por las distintas misiones que le van dando, y por otro lado tiene que tratar de corregir algo que él quiere hacer, pero que evidentemente el gobierno y la economía no lo dejan, que es su negocio familiar histórico siga funcionando como antes del primer chasquido. Eso seguramente lo vamos a ir viendo a lo largo de la serie. Hay otro personaje que ha aparecido, antes de pasar a qué es lo que le está pasando a Bucky, que es Joaquín Torres. ¿Quién es Joaquín Torres? Bueno, Joaquín Torres es uno de los soldados que suele trabajar regularmente con Falcon en sus misiones. Lo vemos en tierra a él siguiendo y viéndolo como si fuese un dios, porque Joaquín Torres es un chico muy jovencito que vivió con la leyenda de los Avengers y que lo ve a él en el cielo y se vuelve loco y tiene una admiración profunda por todo lo que simbolizan los Avengers. Bueno, él forma parte del equipo militar que lo ayuda a él en las distintas misiones. Después de esta misión donde él
destruye a todos, a estos terroristas de la organización LAS, encabezados por Batroc, que entre paréntesis se salvó, y que seguramente lo vamos a ver más adelante, fue el único sobreviviente. Tienen una charla en un café muy interesante. Este chico quiere saber qué pasó con el Capitán América. ¿Dónde está el Capitán América? Hay una frase muy graciosa que dice, los rumores dicen que se fue a vivir a la Luna, ¿no? Esto obviamente a modo de broma, pero Sam no larga absolutamente nada. Él sabe perfectamente lo que ocurrió, pero el mundo no sabe qué pasó con Steve Rogers. Evidentemente desapareció y nadie sabe dónde está. Nosotros sí lo sabemos porque por lo que vimos en Endgame sabemos que él volvió al pasado para vivir su vida con su amor, con su gran amor. No es ese Capitán América que ha vivido en forma paralela a los eventos de las películas que vimos y que llegó a viejo, se los aclaro, son dos líneas temporales totalmente diferentes, por si hay alguna duda dando vueltas por ahí, y ese mismo Capitán América vuelve después para entregarle el escudo, como les dije anteriormente. Hay otra organización criminal que aparece en esta historia, que son los Flag Myers, ¿no? Que tienen como objetivo que el mundo vuelva a ser como era antes del chasquido de Hulk. Es decir, son organizaciones que no aceptan que la mitad de la humanidad haya regresado, que ellos estaban felices, entre comillas, como era el mundo después del chasquido de Thanos, ¿no? Ese primer orden mundial que generó Thanos cuando exterminó a la mitad de la humanidad, mucha gente quiere que se sostenga y no acepta que hayan vuelto todos, porque el mundo está sumido realmente en una crisis a nivel global y a nivel también de poderes, ¿no? Podemos ver que estos Flag Myers, que tienen una palma roja como emblema, van reclutando gente, la reclutan por redes sociales, con una aplicación que uno se descarga en el celular, algo muy curioso, y que roban dinero y que se van financiando, que usan unas máscaras, ¿no? Y uno de los líderes de este grupo terrorista tiene, no digo superpoderes, pero por lo menos tiene fuerza sobrehumana, ¿no? Y esa fuerza sobrehumana que tiene este personaje nos da para pensar que nos vamos a encontrar con algunos personajes como Bucky, que tienen poderes un poco más importantes de los que una persona normal puede llegar a tener. Superfuerza, por lo menos, ¿no? Entonces, a partir de ahí me parece que lo que la serie va a explorar es este tipo de organizaciones criminales, esta en particular, que quiere que las cosas se queden como cuando Thanos hizo el primer chasquido, con la mitad de la humanidad fuera de combate, y se va a encargar de esto, y obviamente de Falcon, el Soldado de Invierno, se van a tener que encargar más adelante de este tipo de personajes. Por otro lado, tenemos a Bucky Barnes. ¿Qué pasa con Bucky Barnes? Bueno, Bucky está padeciendo en parte lo que le pasó al Capitán América cuando fue descongelado. Él tiene 106 años, está tratando de adaptarse a un mundo que no es en el que él creció, ya ha sido desprogramado, esto lo vimos en Wakanda, es decir, nadie puede ordenarle a él a quién matar o qué hacer, pero nos damos cuenta que en sus recuerdos de la época en que era el Soldado de Invierno no fueron totalmente borrados en Wakanda. Y él vive un tormento, y acá, insisto, cuando yo dije al principio que la serie es muy militar, podemos ver mucho de lo que los soldados padecen, los famosos traumas posguerra que viven, donde son atormentados por fantasmas de la guerra o por fantasmas de lo que ellos hicieron, ¿no? Ya sea asesinar gente o porque eran en muchos casos asesinos a sueldo o en muchos casos en combate, ¿no? Por defender a la nación por la que estaban peleando, ¿no? Esos traumas posguerra, bueno, lo vemos presente en Bucky Barnes, que va una psicóloga que también es ex soldado. Hay una escena muy graciosa y muy curiosa en ese ida y vuelta que tienen, donde él trata de engañarla, diciéndole no, que no soñé nada, que estoy bien, pero ella ha entrevistado a decenas de miles de soldados que padecen lo mismo que Bucky. ¿Cuál es el sueño recurrente que por lo menos en este capítulo nos muestran que tiene Bucky? Bueno, él, a ver, lo atormenta no tanto a la gente a la que él mató por encargo, sino a los inocentes que murieron en el medio después de estos encargos. Él era un asesino sanguinario, y podemos ver que tiene un amigo japonés, que se llama Yuri, que perdió a su hijo, que no nos explica muy bien en qué contexto, él tampoco lo sabe, a ver, estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Lo que podemos ver, asociándolo con el sueño que él tiene, es que después de haber cumplido una misión, se cruzó con el hijo de Yuri, que nada tenía que ver, y
que no era objetivo y él agarra la pistola y le pega un tiro. Una escena escalofriante, brutal. Otra vez, como pasó al principio, la serie tiene un nivel de violencia un escaloncito más alto de lo que hemos visto en las películas y es un poco más explícita. Por eso creo yo que es un poco más interesante lo que vamos a ver en este nuevo producto de Marvel. En ese contexto, a ver, los conflictos que Bucky tiene son existenciales y psicológicos a la vez. Él ha sido perdonado, él no está trabajando para ningún gobierno, vemos que, a ver, vive una vida normal. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención y que él duerme en el piso, algo que muchos soldados suelen hacer cuando tienen estos traumas posguerra, ¿no? O sea, hay muchas cosas de lo militar y de lo que el soldado padece, por eso que es muy, entiendo que es muy patriota esta serie. Cuando digo patriota digo en todos los aspectos, ¿no? A nivel bandera, Estados Unidos se va a encargar de que la bandera norteamericana esté lo más arriba posible, porque, vuelvo a repetir, esto es un legado del Capitán América. Y por otro lado, los conflictos que tienen los, bueno, este tipo de personajes, estos soldados. Yuri, a ver, le hace un guiño para que él tenga que le invite a salir a una chica en un restaurante, la chica acepta, él se siente incómodo. A ver, nadie sabe quién es, nadie sabe quién es, nadie sabe que tiene 106 años, de hecho el brazo mecánico que él tiene, ese brazo artificial, lo esconde, ¿no? Usa siempre camperones largos, usa guantes, ¿no? Él, a ver, un poco en chiste, dice, no, tengo 106 años, sus costumbres son las de la década del 40, esto traza un paralelismo con lo que hemos visto en Capitán América, donde él tiene costumbres a la hora de invitar a salir una chica muy de los 40, el ramo de flores, bueno, todo ese tipo de cosas que Steve Rogers tuvo que afrontar en su momento, las está afrontando Bucky, de una forma diferente, porque las cosas que hacía Bucky eran cuestionables, él era un asesino a sueldo, programado. Bueno, podemos ver que él trata de ir corrigiendo todas esas cosas, ¿no? Porque es amigo de Yuri, bueno, él siente que le debe algo a Yuri por haber asesinado a su hijo, y en parte trata de ser su compañero, trata de ser su amigo, trata de protegerlo. Alguien que no tiene amigos, me refiero a Bucky, está como fuera del sistema, y creo que vamos a ver mucho de esto que está fuera del sistema. Sam Wilson también está fuera del sistema en parte, por lo menos de la parte económica, de ir a un banco y pedir un préstamo y que no se lo den, porque después del Bliff él estuvo 5 años ausente. Bueno, en situaciones distintas los dos padecen lo mismo, y eso me parece que es interesante en la serie. Podemos ver una libreta que tiene Bucky, donde él va tachando, hay nombres en ella, ¿no? Y son objetivos que él se ha planteado, gente a la que él le debe algo, o gente a la que él ayudó en su momento para mal, y que va a empezar a corregir. Podemos ver que él entrega a la policía a una congresista, ¿no? Podemos ver también que él en la lista lo tiene a Zemo, ¿no? Que es el personaje que habíamos visto en Civil War, que está confirmado que va a aparecer en esta serie. Probablemente tenga un encuentro con este personaje que lo había manipulado en aquel entonces. Bueno, me parece que los dos por separado van a tener que pelear contra sus propios fantasmas, contra sus propios problemas, y obviamente en un punto se van a volver a encontrar para luchar por una causa en común, que entiendo yo van a ser estos grupos terroristas, probablemente haya una amenaza mayor más adelante, que quieren mantener todo como estaba antes del segundo chasquido. No aceptan que el mundo empiece a volver a la normalidad, algo que está lejos de ocurrir. Y se encargan de decírnoslo, está lejos de ocurrir. Para el final, quiero dejar cuál es la postura del gobierno de los Estados Unidos en toda esta historia. Una postura extraña, por lo menos, ¿no? Porque Estados Unidos acepta que Sam Wilson no sea el Capitán América, pero a los 2 minutos designa a otro Capitán América, que no sabemos quién es, que lo presentan al público. Estados Unidos como gobierno necesita inevitablemente un símbolo de esperanza, necesita un símbolo patriótico, un símbolo militar. Creo que el Capitán América sintetiza absolutamente todo eso, y han elegido a otro personaje, que lo vemos con el traje del Cap, con el escudo, no sabemos quién es este muchacho, pero es el nuevo símbolo con el que el gobierno de los Estados Unidos, que evidentemente después del chasquido de Thanos, al igual que la mayoría de los gobiernos a nivel mundial, no quedó de la mejor forma parado a nivel continental. Sabemos que Estados Unidos siempre fue el que la tenía más larga, siempre es la gran potencia, y evidentemente, después del primer chasquido, pero también después del segundo, que restableció todo, Estados Unidos está tratando de acomodarse, y está tratando de recuperar el poder
supremo que tuvo en algún momento, no solo militarmente, sino también económicamente. Me parece que también vamos a tener algo de esto en la serie, y por eso lo primero que ha hecho es necesitamos un símbolo. Necesitamos al nuevo tío Sam, necesitamos al símbolo que fue bandera durante la Segunda Guerra Mundial, que fue Steve Rogers. Bueno, Steve Rogers no está más y se han encargado de conseguir a otro Capitán América. Veremos qué pasa con este personaje, vamos a ver a lo largo de estos 6 capítulos, es una serie corta, la duración fueron más o menos 45 minutos, creo yo que es un buen tiempo, sacando los créditos. Este primer episodio no tiene escena postcrédito, pero me parece que la serie va a ser algo diferente, a no creerse que es lo mismo que WandaVision. Probablemente mucha gente la mire de costado porque la sensación que me dio a mí es que va a ser muy para el norteamericano, muy de patriotismo, muy de bandera, y me parece que va a ir explorando esta pelea constante que Estados Unidos tiene con los terroristas. Acá no tenemos una invasión extraterrestre por ahora, pero creo que lo que vamos a ver es que Estados Unidos, y el mensaje me parece que quieren bajar, es que Estados Unidos no le tiene contemplación al terrorismo, algo que sabemos que el gobierno norteamericano lo ha dicho siempre, y creo que la forma en que Sam Wilson asesina en la primera secuencia de acción, genial, se lo repito de nuevo, a este grupo terrorista, es esa bajada de línea. No tenemos contemplación. Y la serie da un pasito más en el tono violento que el resto de los productos no tiene. Creo que ha sido un capítulo interesante, el que nos ha mostrado The Falcon and the Winter Soldier en este primer episodio. Vamos a ver, porque yo tengo una gran intriga sobre esta serie. A ver, son 2 personajes muy interesantes, son queridos, especialmente Bucky, por ser el compañero de armas y el hermano, entre comillas, de Steve Rogers. ¿Qué tienen para contarnos estos personajes? Y bueno, este primer capítulo me parece que nos ha mostrado la punta del iceberg. ¿Qué pasa con el superhéroe cuando no hay guerra? ¿Qué pasa con el superhéroe cuando el mundo está con la cabeza en otro lado, cuando se tiene que preocupar por reorganizarse globalmente después de que la mitad de la humanidad volvió? Los vemos como que no saben cómo ganarse la vida, por lo menos estos 2 personajes en particular, ¿no? Sabemos que no todo era color de rosa, que no tienen un peso en el bolsillo, que tienen que trabajar para el gobierno, en el caso de Falcon, en el caso de Bucky, con sus fantasmas del pasado, Sam Wilson que quiere a su familia, quiere el negocio familiar que siga adelante, que prospere, pero no tiene los recursos económicos para hacerlo. Alguien que es conocido por todo el mundo, pero que a la hora de bajarse la persiana, a la hora de no haber conflictos, tiene que salir a trabajar como cualquier otro. Y me parece que eso humaniza mucho más a este tipo de superhéroes, más allá de que estos superhéroes en particular son tal vez los más humanos de todos, comparados con otros que tienen otras habilidades y que de pronto tienen poderes que estos en particular no tienen. Porque, a ver, las habilidades que tanto Bucky como Sam tienen para combatir al mal son, como pasó con el Capitán América y también con Tony Stark, elementos de la tecnología. Eso es lo que les da las habilidades para poder salir adelante. En definitiva, creo que es una serie que puede llegar a ser interesante, pero que me parece que va a ir por otro lado totalmente opuesto a lo que hemos visto en WandaVision, que ahí sí tenemos hechiceros, tenemos brujas, tenemos inteligencia artificial. Bueno, parece que hay que saber separar los productos de Marvel, y a lo largo de todo lo que Marvel nos vaya presentando a nivel televisivo, nos vamos a encontrar con este tipo de cosas. Ha sido, creo yo, un primer episodio satisfactorio para expandir un poco más el universo marveliano después de Endgame. Y yo creo que acá hay que marcar un poco que Endgame ha trazado una línea, creo yo, en la historia de los superhéroes de Marvel, donde nada ha vuelto a ser como era antes. Uno se cree que porque Hulk, cuando hizo el chasquido y volvieron los millones de personas y Thanos fue derrotado, el mundo volvió a ser como era antes. Bueno, evidentemente el mundo no es como era antes. Hay mucha gente que no quiere que el mundo vuelva a ser como era antes y se va a encargar de que el mundo vuelva a ser como cuando Thanos hizo el primer Belief, y mundialmente, gubernamentalmente y políticamente el mundo no volvió a ser como al principio. Y eso a mí me parece que es interesante para explorar, y creo que esta serie lo va a estar haciendo. Está disponible en Disney Plus, The Falcon and the Winter Soldier. Esta ha sido la reseña
con spoilers del primer capítulo de la segunda serie marveliana que Disney nos ha presentado el próximo viernes. Va a estar saliendo ya el segundo capítulo. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a Lord Cinema, que nosotros muy pronto estaremos regresando con mucho más material para compartir con todos ustedes.